Y también ahí está Diego. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver el día de hoy lo que es la ley del seno. Eh, Esta ley nos sirve para hacer cálculos cuando tenemos ciertas características de nuestros triángulos, ¿sale? O ciertas características de los datos que tenemos en la gráfica. La podemos aplicar casi siempre y pues es la más común y la más sencilla de utilizar. Entonces, ¿en qué consiste o cómo se trabaja con esta ley? Esta ley, para empezar, aplica a cualquier triángulo, ¿sale? Entonces vas a ponerle por aquí, aplica a cualquier triángulo. ¿Qué es cualquier triángulo? Cualquier triángulo, pues, puede ser un triángulo equilátero, puede ser un triángulo isósceles, puede ser un triángulo escaleno, ¿sale? Siempre y cuando sea un triángulo. Si, por ejemplo, en nuestro problema tenemos un plano cartesiano y en ese plano cartesiano tenemos únicamente un punto, ya sabemos cómo hacer que ese punto se transforme en un triángulo con el que podamos trabajar, ¿sale? Ahora, lo que sí es importante es que a este triángulo que nosotros tengamos aquí, o nuestro triangulito que nosotros tengamos en cualquier parte, debe de tener 3 puntos o 3 secciones, ¿sale? ¿Cuáles son estos 3 puntos o 3 secciones? Puede ser, para empezar, tenemos que identificar dónde están sus vértices, y esos vértices son nuestros ángulos principales. Dependiendo del orden que nosotros le demos, se van a convertir en nuestros senos. Ahora, ¿cómo le vamos a dar un orden? No importa el orden. Podemos tener, por ejemplo, este que sea nuestro ángulo A, este nuestro ángulo B y este nuestro ángulo C. No importa el orden, ¿sale? En el siguiente triángulo podemos tenerlos de otra forma. El de arriba puede ser el ángulo A, este puede ser el ángulo B y este puede ser el ángulo C, ¿sale? La otra, pues también podría ser que aquí tuviéramos el ángulo A, que acá tuviéramos el ángulo B y el ángulo C, ¿sale? Entonces, se aplica a cualquier triángulo. Y nuestros ángulos nosotros vamos a definir la letra que nosotros queramos, ¿sale? ¿Cuál va a ser la condición que se debe de cumplir para poder aplicar la ley del seno? La ley del seno, como ya les mencioné, nos ayuda a calcular datos que nos faltan, así como nos ayuda, por ejemplo, Pitágoras, así como nos ayuda, por ejemplo, el teorema de Herón, así como nos ayuda lo de la hipotenusa, seno y coseno. La ley del seno nos ayuda a calcular estos lados cuando nos faltan lados, ¿sale? Entonces, supongamos que tenemos otro triangulito acá abajo, que voy a dibujar ahora en color azul. Y este triangulito medio choco que tenemos aquí, vamos a decir que tenemos nuestro lado A acá abajo, nuestro lado B de este lado y nuestro lado C acá arriba. La condición que deben de cumplir esta ley del seno, o que debemos de cumplir para poder aplicar la ley del seno, es que el lado contrario a nuestro ángulo es el que debemos de conocer, ¿sale? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, nuestro ángulo A, su lado contrario, este de aquí, va a ser el lado A. Entonces tenemos ángulo A y lado A. Para el ángulo B, este es nuestro ángulo B, por lo tanto su lado va a ser este de acá. Y finalmente, nuestro ángulo C, que está arriba, su lado de C va a ser el que esté acá abajo, ¿sale? Si se fijan, los lados de nuestros ángulos, que son contrarios, los puse con letra minúscula. Es importante que los ángulos los escribamos con letra mayúscula y los lados los escribamos con letra minúscula para poderlos distinguir, ¿sale? Entonces, dicho de otra forma, la ley del seno trabaja con el ángulo y con el lado opuesto, ¿sale? Entonces, vamos a tener B con B, A con A y C con C. Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Ok. Entonces, vamos a continuar. Ahora, ¿en qué consiste esta ley del seno? La ley del seno la vamos a encontrar de la siguiente manera. Vamos a dividir el lado entre el seno del ángulo. ¿Cómo es esto? Vamos a tener nuestro lado A sobre el seno de A. Este lado A va a ser igual al lado B sobre el seno de B. Y este lado B sobre el seno de B va a ser igual al lado C
sobre el seno de C. ¿Sale? Básicamente lo que nos está diciendo es que no importa el lado que nosotros tomemos de nuestro triángulo, siempre vamos a poder calcular el seno, ¿sale? Pero siempre y cuando tengamos ciertas condiciones. Esas condiciones es que tengamos al menos 3 datos, ¿sale? Entonces, aquí si por ejemplo el triángulo que tenemos en el centro del azul, si nosotros lo giramos hacia la izquierda, es decir, si cambia su posición, vamos a poder seguir utilizando esta ley del seno, que nos dice que A sobre el seno de A, B sobre el seno de B y C sobre el seno de C, pero siempre y cuando conservemos los lados, ¿sale? Únicamente con que identificamos los ángulos y los lados, vamos a poderlo utilizar. No importa que nuestro triángulo esté en esta posición o que nuestro triángulo cambie de posición y ahora esté hacia abajo o que esté un poco de lado, ¿sale? Vamos a poder seguir utilizando esta ley siempre y cuando tengamos un triángulo y nosotros identifiquemos cuáles son sus ángulos y sus lados opuestos. Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Ok. Entonces, esta ley del seno se utiliza cuando conocemos una pareja y cualquier otro lado. Entonces, se los voy a poner aquí. Se utiliza cuando tenemos pares. Cuando tenemos una pareja. Y un lado adicional, ¿sale? Y un lado, o puede ser un lado u un ángulo. ¿A qué se refiere este dato? Aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos el ángulo A y el valor del lado A, y además tenemos, por ejemplo, el ángulo B, podemos hacer el cálculo de los otros lados. Si, por ejemplo, tenemos el ángulo C y el lado C, y aparte tenemos el lado A, podemos hacer el cálculo del resto de todos los demás lados, ¿sale? Entonces, no siempre se tiene que tener todos los datos. Con que tengamos 3, podemos calcular el resto de los datos del triángulo. Ahora, esta ley del seno no se utiliza completa. O sea, la fórmula en sí es todo esto que tenemos aquí. Todo esto de aquí es nuestra fórmula. Pero no siempre se va a utilizar, sino que únicamente vamos a usar la forma o los datos que nosotros tengamos. Lo que les decía, si tenemos el ángulo A y el lado A, y aparte tenemos el lado B, vamos a trabajar entonces únicamente con la parte de A y de B. Pero, por ejemplo, si tenemos el ángulo C y el lado C y además tenemos el ángulo, por ejemplo, A, vamos a trabajar entonces con C y con el A y el B se deja de lado, ¿sale? Ese no se pone. Entonces, esta es la ley del seno se adapta prácticamente a la situación que nosotros tengamos, ¿sale? Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Ok. Entonces, vamos a resolver un par de ejercicios para ver cómo se utiliza precisamente esta ley del seno. Entonces, voy a cambiar de página. Y aquí vamos a dibujar un pequeño triangulito. Este triángulo va a ser algo así. ¿Okay? Un poquito chueco, pero no importa. Y de este triángulo vamos a tener este lado, que sea nuestra X. Este lado que valga 15 centímetros. Vamos a decir que tenemos dos ángulos. Uno de esos que sea 60 y el otro que valga 48. ¿Sale? Entonces, se fijan, tenemos aquí ya nuestro triángulo. Tenemos un lado que queremos conocer su medida y tenemos dos ángulos. Entonces, por la ley de senos, vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué lados tenemos. Recuerden que nosotros le podemos asignar a cualquier lado la letra que nosotros querramos, siempre y cuando completemos los datos. Entonces, vamos a empezar por la derecha. Vamos a decir que este lado es nuestra A, este lado de acá arriba, este ángulo de acá arriba, perdón, es B, y el ángulo de acá abajo, por lo tanto, va a ser nuestro ángulo C. Ya que tenemos eso, tenemos que identificar cada uno de nuestros lados. Entonces, si tenemos el ángulo A, el lado que corresponde a X va a ser nuestra A minúscula. El lado B va a ser el contrario al ángulo B, y ese va a ser este que está acá abajo. Finalmente, el lado C va a ser el que tenemos enfrente de nuestro ángulo C, que en este caso va a ser este de acá, que son 15 centímetros. ¿Vale? Entonces, ya tenemos con eso nuestro triángulo
Ya tenemos identificados nuestros ángulos y ya tenemos identificados nuestros lados. Lo que sigue ahora es encontrar el valor de nuestra X. Y si se fijan, tenemos varios datos completos. Por ejemplo, tenemos el valor de C, tanto de nuestro ángulo como de nuestros lados. Y también tenemos, por ejemplo, el valor de A, que es el valor de nuestro ángulo. Nos falta encontrar el valor de nuestro lado A. Y si se fijan, la condición es que debemos de tener una pareja de datos completa y debemos de tener también una que esté incompleta. En este caso, la que está completa, perdón, es C y la que está incompleta es A. Por lo tanto, si nos vamos a nuestra ley de senos y cosenos, nos dice que es A sobre el seno de A, esto es igual a B sobre el seno de B, déjenme borrar esto para que quede con mayúscula, y finalmente C sobre el seno de C. Vamos a tomar entonces A, que no está completa, y vamos a trabajar con C, que sí está completa. Entonces lo escribimos acá abajo. A sobre el seno de A es igual a C sobre el seno de C. ¿Sale? Ya que tenemos esto, todo lo que nos queda es sustituir en nuestra fórmula. Entonces, A vale X y está dividida sobre el seno de A, que el seno de A es el seno de nuestro ángulo, que en este caso vale 48 grados. Esto va a ser igual a C. Nuestra C, en este caso, vale 15 centímetros. Y está dividiendo al seno de 60. Entonces, ya que tenemos esto, solamente vamos a hacer un despeje para encontrar el valor de X. Entonces nos va a quedar X es igual a 15 centímetros sobre el seno de 60, que va a multiplicar al seno de 48, ¿sale? Entonces, calculamos primero el valor de nuestros senos, calculamos el valor del seno de 60, del seno de 48, después multiplicamos el valor del seno de 48 por 15 y dividimos entre el valor del seno de 60, ¿sale? En sus calculadoras científicas, de hecho, pueden ingresar todos los datos, nada, no se les olvide poner paréntesis donde aplique, entonces sería 15 por el seno de 48 entre el seno de 60. Y esto nos va a dar un total de 12.8 centímetros. Entonces, como regla de tres. Exactamente. Es una regla de 3 prácticamente. Es el valor de nuestra X. Y de hecho, si se fijan, es prácticamente igual que con cuando vimos el teorema de Herón. ¿Se acuerdan que teníamos igual un lado, teníamos dos lados paralelos y nos daba para encontrar el tercer dato? Es una regla de 3. ¿Sale? Entonces ya, con eso encontramos nuestro tercer, bueno, encontramos el dato del ángulo que nos faltaba. Del lado que nos faltaba, perdón. Ahora, ya que tenemos este lado que nos faltaba, podemos calcular el otro lado que nos falta, ¿sale? Y podemos encontrar también el ángulo que nos falta. Para hacerlo, ya eso lo podemos hacer como algo adicional, porque realmente ya encontramos el dato que nos pedía, que era el valor de nuestra X. Nuestra X o nuestra A vale 12.8. Entonces, para encontrar el ángulo que nos falta, si se fijan, ya tenemos 60 más 48. Entonces vamos a ponerlo acá. 60 más 48, este es el valor de nuestros ángulos. Y esto nos va a dar un total de 108. Como debemos de tener 180 grados, el valor de nuestro ángulo que nos falta, que es el ángulo B, va a valer 72 grados. ¿Sale? Y para calcular el otro lado, pues podemos hacer igual, una regla de 3 con cualquiera de estos datos que ya tenemos aquí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Ok. Entonces vamos a resolver otro muy parecido, pero con otros datos en el problema. Entonces voy a cambiar de página.
Y vamos a ver, vamos a hacer un triangulito aquí. Ahí está. Entonces vamos a tener el siguiente triángulo con los siguientes datos. De un lado va a medir 9 centímetros. Su ángulo, uno de ellos va a medir 100 grados. Déjenme escribirlo un poquito más claro. Aquí 100 grados. El otro ángulo vamos a decir que mida 28 grados. ¿Sale? Y vamos a encontrar el valor de x, que nuestra x esté de este lado. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a asignarle nombre a cada uno de nuestros ángulos. Recuerden que ustedes le pueden poner la letra que ustedes quieran, donde ustedes quieran, siempre y cuando tengan un lado contrario. En este caso vamos a decir que este es A, que este de acá es B, y este de acá es C. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, no importa el orden que ustedes le den a las letras, siempre y cuando sepan con qué va. En este caso, nuestra letra A, el lado A, va a ser este de acá. El lado C va a ser este de acá. Y el lado B va a ser este de acá. ¿Sale? Entonces, si fijan, ya tenemos ahí nuestros tres ángulos y tenemos nuestros tres lados. De estos datos que nosotros ya tenemos aquí, tenemos que identificar qué pareja sí tenemos y qué pareja nos falta. Entonces, vamos a ponerlo con naranjita para distinguirlo. ¿Qué datos sí tenemos y qué datos nos faltan? Tenemos el ángulo C y tenemos el lado C. Entonces, esta pareja ya la tenemos. Luego, nos están pidiendo nuestro ángulo B, ¿sale? Entonces, este ángulo B no lo tenemos, pero sí tenemos el ángulo A. Entonces, tenemos este de acá. Y tenemos que calcular este de acá. Entonces, ¿qué dato nos falta para poder resolver este problema? Si se fijan, así muy rápidamente, tenemos el valor de C sobre el seno de C. ¿Sale? Y nos están pidiendo que calculemos B sobre el seno de B. Pero no tenemos el valor del ángulo de B. Pero sí lo podemos calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Este lo podemos calcular de una manera muy sencilla. Tenemos que uno de nuestros ángulos mide 100 grados y el otro mide 28 grados. Por lo tanto, aquí tenemos un valor de 128 grados. Este ángulo de aquí, el de 100, es A, el de 28 es C, y por lo tanto, el ángulo B va a valer, en este caso, 52 grados. ¿Sale? Entonces, con este 52 que ya tenemos aquí, nosotros lo podemos sustituir en nuestra regla de tres o en nuestra fórmula, ¿sale? Para poder calcular el dato que nos está pidiendo el problema. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a sustituir en nuestra fórmula. Entonces, el valor de C, C vale 9 sobre el seno de 28. Esto va a ser igual a el lado B, que es el que vamos a calcular, sobre el seno de 52. Vamos a hacer el despeje para encontrar únicamente el valor de B. Entonces lo vamos a poner acá con este verde. Entonces nuestra B es igual a 9 sobre el seno de 28 que multiplica al seno de 52. Por lo tanto, el valor de B, vamos a hacer las operaciones aquí, nos va a dar 9 por el seno de 52, 9 por seno de 52, entre el seno de 28. Esto nos va a dar que nuestra letra B, o el lado B, vale 15.1 centímetros. ¿Sale? Y ahí está. Ya con eso encontramos el dato que nos faltaba o el dato que nos pedía el problema, que es el valor de la X, que es el valor de B, que está en la parte baja de nuestro triángulo. Hasta aquí, ¿dudas? ¿No?
Valeria, ¿dudas? ¿No? Entonces, si se fijan, realmente la ley de los senos es algo muy sencillo, es algo muy simple. Y pues nada más para concluir, vamos a hacer un último ejercicio, ya de manera muy rápida, para que les quede claro los otros datos que pudiéramos tener, ¿sale? Entonces vamos a escribirlo acá. Vamos a hacer igual nuestro triangulito. Ahí está. Y para este triángulo vamos a tener los siguientes datos. Vamos a tener 37 grados aquí. Vamos a tener 80 grados acá. Y vamos a tener 12 centímetros acá. Finalmente vamos a encontrar el valor de nuestra X acá. Entonces vamos a identificar cada uno de nuestros lados como nosotros querramos, ¿sale? Entonces vamos a decir que nuestro lado A es esta de acá, el lado B es este de acá y el lado C es la punta de arriba. Por lo tanto, nuestro ángulo C, su lado C va a ser este de acá. Del lado B vamos a tener el contrario al ángulo B, que en este caso sería acá. Y el ángulo A, su lado contrario va a ser la X. Entonces, para este problema tenemos que encontrar A y nuestra pareja que tenemos completa aquí es C. ¿Sale? Ahora, si se fijan del lado A, nos falta igual un ángulo. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a identificar cuánto vale ese ángulo que nos falta. Tenemos que nuestro ángulo B vale 37 y nuestro ángulo C vale 80. Entonces 80 más 37 nos va a dar 117. ¿Sale? Si tenemos un total de 180 grados que mide la parte interna de nuestro triángulo menos 117 grados, el ángulo que nos falta, en este caso el ángulo A, va a valer 63 grados. ¿Sale? Con eso ya tenemos una pareja completa, que es C, y tenemos un dato adicional, que es el ángulo A. Entonces vamos a calcular ya con los datos que tenemos. Entonces, nada más acuérdense que para este problema es nuestro lado A sobre el seno de A es igual a nuestro lado B sobre el seno de B y esto es igual a nuestro lado C sobre el seno de C. Entonces, tenemos A y tenemos C, por lo tanto vamos a trabajar con A sobre el seno de A, que es igual a C sobre el seno de C. Sustituimos nuestros datos. Nuestro valor de A no lo conocemos, esta va a ser nuestra X sobre el seno de A, que en este caso quedamos que nuestro ángulo valía 63. Esto va a ser igual a nuestro C, nuestro lado C, que mide 12, sobre el seno de 80. Hacemos el despeje correspondiente. Nos va a quedar aquí entonces que X es igual a 12 sobre el seno de 80, que multiplica al seno de 63. Entonces hacemos las multiplicaciones y divisiones correspondientes. 12 por el seno de 63 entre el seno de 80. Esto nos va a dar un valor de 10.8 centímetros. ¿Sale? Y ya. Ese es el resultado final. Ese es el valor del lado B. Y con eso prácticamente ya tenemos todos los lados de ese triángulo.